Buenas tardes, mi nombre es Marta Nuri Burgos Santos. El día de hoy estaremos hablando sobre el pensamiento crítico, considerándolo como una herramienta que es necesaria y que debe ser estimulada desde la educación y aplicada en la vida. Para este tema tomaremos referencia de la lectura de Morales del 2014, El pensamiento crítico en la teoría educativa contemporánea, en la revista electrónica Actualidades Investigativas en Educación, y de la lectura Gabriela López sobre el pensamiento crítico en el aula del 2012. Hablando un poco sobre este concepto y relacionándolo al pensamiento crítico, podemos hacer referencia en el sentido filosófico moderno a Immanuel Kant, considerándolo como el fundador del pensamiento crítico en el razonamiento filosófico. De igual manera, podemos encontrar a Francis Bacon, quien define el empirismo y prácticamente identifica el conocimiento humano con la experiencia, negando absolutamente todo conocimiento que no fuese alcanzado mediante métodos experimentales y negando la posibilidad del conocimiento que estuviese sustentado en el puro razonamiento y no en la experiencia. Por otro lado, podemos ver a John Locke, quien concede lugar al conocimiento solo en la percepción y no más que en ella. Por su parte, George Berkeley continúa con esta tradición de reflexiones sobre el conocimiento humano, al que consideró como ideas y representaciones mortales sobre las cosas sensibles. Después, Berkeley, la obra de David Hume, continúa con la tradición sobre el discernimiento de las facultades cognitivas humanas y el intento de descifrar el significado del acto de conocer. Después de estos autores citados como ejemplo, ya que existen muchos más, llegamos a Kant, quien trae consigo una nueva idea, la cual consiste en la evolución de las condiciones de validez del conocimiento que se construye. Por ello, su papel es considerado como el revolucionario en la historia del pensamiento. Kant se centra más al proceso mismo de la razón, no solo basándose en el conocimiento, sino que va más allá de los límites de la razón y entendimiento. Es por ello que a Kant se le considera con el tema del nacimiento del pensamiento crítico, siendo así una crítica epistemológica, un examen de la razón y de sus métodos. Por otro lado, se encuentra Karl Marx, quien incluye disciplinas nuevas en el pensamiento crítico, tales como economía, derecho, sociología, ciencias sociales y humanidades, convirtiendo de esta manera al marxismo como un pensamiento crítico epistémico, pero al mismo tiempo social. El pensamiento crítico, sin duda alguna, es de suma importancia dentro de la educación, en tanto la teoría crítica de la educación como la pedagogía crítica. Con todo lo dicho anteriormente, podemos decir que el pensamiento crítico ha traído una historia consigo, en donde se ha tratado de definir por múltiples autores este concepto. Entre ellos, en lo personal, considero que Robert Ennis da una definición que se puede aplicar en la práctica educativa, pues es Ennis que concibe como el pensamiento crítico como el pensamiento racional y reflexivo interesado en decidir qué hacer o creer. Su finalidad es conocer aquello que es justo y aquello que es verdadero, es decir, el pensamiento de un ser humano racional. Añadiendo a esta definición, podría decir que es un proceso de manejar, dominar, revisar, evaluar y reparar ideas, teniendo así lo que se entiende, se procesa y comunica por medio de otros tipos de pensamientos, tales como verbal, matemático, lógico, entre otros, sin dejar a un lado las habilidades que podemos encontrar dentro del pensamiento crítico. De igual manera, enfocándonos hacia las habilidades del pensamiento crítico,
podemos encontrar a personajes como Bloom, quien predomina con la taxonomía, donde la memoria ocupa el primer peldaño y en la cúspide se encuentra la comprensión, el análisis, la síntesis y la evaluación. Por otra parte, Pierre, quien señala 3 categorías de habilidades. La primera, vinculadas a la capacidad de clarificar las informaciones. La segunda categoría abarca las habilidades vinculadas a la capacidad de elaborar un juicio sobre la fiabilidad. La tercera categoría se refiere a las habilidades relacionadas con la capacidad de evaluar las informaciones. Dentro del tema de las habilidades del pensamiento crítico, volvemos a hacer referencia a Ennis, quien establece una diferencia entre 2 clases principales de actividades de pensamiento crítico. Por una parte, las disposiciones y por la otra, las capacidades, teniendo así como las disposiciones que cada persona desarrolla a una tarea de pensamiento. Rasgos como la apertura mental de estar bien y la sensibilidad hacia las creencias, los sentimientos y conocimiento ajeno. Por su parte, las capacidades hace referencia a las capacidades cognitivas indispensables para pensar de manera crítica. Ennis describe 15 capacidades del pensamiento crítico que podemos ver establecidas aquí. Como, en primer lugar, centrarse en la pregunta, yendo de la mano a analizar los argumentos. 2. Formular las preguntas de clarificación y responderlas. 4. Juzgar la credibilidad de una fuente. 5. Observar y juzgar los informes derivados de la observación. 6. Deducir y juzgar las deducciones. 7. Inducir y juzgar las inducciones. 8. Emitir juicios de valor. 9. Definir los términos y juzgar las definiciones. 10. Identificar los supuestos. 11. Decidir una acción a seguir e interactuar con los demás. 12. Integración de disposiciones y otras habilidades para realizar y defender una decisión. 13. Proceder de manera ordenada de acuerdo con cada situación. 14. Ser sensible a los sentimientos, nivel de conocimiento y grado de sofisticación de los otros. 15. Emplear estrategias retóricas apropiadas en la discusión y presentación, oral o escrita. Una capacidad de Ennis ya mencionada es sobre centrarse en la pregunta. Por mi parte, añadiría en centrarse en la pregunta como indagación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para así llevarlo en práctica por medio del establecimiento de un punto de partida, registrando los conocimientos que se tienen en determinado tema y a partir de ello generar nuevas ideas teniendo como resultado nuevas nociones y nueva información. De igual manera, otra capacidad que plantea Ennis es el juzgar la credibilidad de una fuente. Por mi parte, añadiría el juzgar la credibilidad de una fuente éticamente y responsablemente, por lo que en la práctica docente se debe inducir al alumno a buscar información adecuada y certera ante cualquier tema, puesto si bien hoy en día contamos con el apoyo de la tecnología, lo cual es una herramienta que ayuda actualmente en la indagación y enriquecimiento de información. Sin embargo, hay información no tan verídica. De igual manera, se debe enseñar al alumno que al recurrir a estas herramientas se debe actuar éticamente y responsablemente, siempre respetando los méritos del autor y no caer en el plagio. Es por ello que en la práctica docente se debe de tomar la necesidad de transmitir a los alumnos un conocimiento para citar en cada situación. Sin más por el momento, les doy muchas gracias de haber llegado hasta el final de este video. Buenas tardes.